Bien, en esta oportunidad vamos a conversar acerca del personaje George Siemens. Muchos se preguntarán quién es George Siemens. George Siemens es un teórico de la enseñanza digital, pero también es fundador y presidente de Complexity System Inc. El Complexity System Inc. es un laboratorio de investigación que ayuda a las organizaciones a desarrollar estructuras de aprendizaje integrados para la ejecución de una estrategia global. Bien, en el año 2006, George Siemens escribe un libro que lleva por título Conocer el conocimiento. Este libro trata acerca cómo ha cambiado el contexto y las características del conocimiento a lo largo del tiempo y qué significado tiene para las organizaciones de hoy en día. En el 2009 nos presenta un manual que va por título Manual de las tecnologías emergentes para el aprendizaje, junto con un personaje llamado Peter Tittenberger. Este manual nos dicen los dos personajes que fue desarrollado gracias al interés y como respuesta, claro está, a los educadores para mejorar la enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías e información y comunicación, para que ellos pudieran adaptarlo y poderlo desarrollar dentro de clases. Posteriormente, propone lo que es la teoría del conectivismo junto a Steven Donetz. Esta teoría es una de sus obras más resaltantes de George Siemens. Actualmente nos dice que está afiliado al Instituto de Investigación del Conocimiento Mejorado por la Tecnología, el TIKRI. Como ya mencionamos, algunas de sus obras, Conocer el conocimiento, que es un libro, el Manual de las tecnologías emergentes para el aprendizaje, que claro está, desarrolla con otro personaje ya anteriormente mencionado. Bien, así como tuvo sus obras, también él tuvo presentaciones y seguramente las seguirá teniendo tanto internacionalmente como nacionalmente. Ahora, estamos hablando de una de sus teorías, por así decir, su teoría estrella de George Siemens sería el conectivismo. Bien, ¿cómo, ¿cómo es que nace el conectivismo? Bueno, el conectivismo nace, según George Siemens, a partir de las limitaciones de las teorías de aprendizaje más conocidas, como, como son el conductismo, el cognitivismo, el construccionismo. Bien, George Siemens analiza estas tres teorías desde tres perspectivas que son el aprendizaje, la epistemología y la pedagogía. Nos dice que vamos a dar un pequeño concepto acerca de cada una de estas teorías. El conductismo nos habla de un estímulo-respuesta. El cognitivismo nos habla del proceso o el procesamiento de la información. El construccionismo nos habla de que el alumno tiene que construir sus propios conocimientos
esto a través de la sociedad. Analizando como anteriormente ya había mencionado, a través de estas tres perspectivas que es el aprendizaje, la epistemología y la pedagogía, George Siemens se da cuenta que falta algo más, ya que para él las teorías que tienen que adaptarse a la manera como la información se nos es comunicado, cómo es almacenado y por supuesto de qué manera la aprendemos. Es por ello que George Siemens propone este nuevo modelo de aprendizaje que sea un poco más creativo e innovador, que es la teoría del conectivismo. Ahora, nos habla de sus principios. ¿Cuáles son los principios del conectivismo? Nos habla de que el aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos contribuir a nuestros propios conocimientos y a nuestro propio aprendizaje, así como al conocimiento de otras personas y al aprendizaje de otras personas. Ya que, por ejemplo, él cuando viene a Lima en el año 2012 hace una ponencia en el que él se refiere y nos dice y nos pone un ejemplo de los dispositivos móviles, en el cual él nos menciona y dice que el dispositivo móvil han trabajado muchas personas para obtener ese dispositivo móvil. Es por ello que nos dice que el aprendizaje del conocimiento yace en la diversidad de opiniones, está en diferentes personas. Cada persona pone un poco de sí para poderse armar ese pequeño dispositivo. Como segundo principio, nos dice, el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. En este caso, tenemos que aprender a enlazar la información. Por ejemplo, nosotros entramos al Twitter o al Facebook en el que encontramos una noticia. Y nosotros, para poder verificar esa noticia, tenemos que saber enlazar esta información e ir al buscador de Google. Ponemos la noticia y verificamos si la noticia que está en esta red social es verdadera o falsa, para que así esta información sea útil y aporte a nuestro conocimiento. Como tercer principio, tenemos lo que es la capacidad de aumentar el conocimiento. Es más importante que lo que ya se sabe. ¿Qué quiere decir? Que no es tan importante el que tú sepas algo en este momento o el que conozcas algo en este preciso instante, sino es más bien qué habilidad tú tienes para poder conectarte al conocimiento, a la información, para obtenerla y así pues se te haga útil, porque puede ser que el conocimiento que sepas hoy, mañana más tarde, ya no sea útil o ya no esté en la veracidad que antes estuvo. Como cuarto principio, nos dice, es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo.
quiere decir nutrir, alimentar. Y nosotros al alimentar estas conexiones, pues también a la vez vamos a estar manteniéndola. Y por lo tanto, obviamente, vamos a facilitarnos nuestro propio aprendizaje. Pero este aprendizaje va a ser continuo porque tenemos este conocimiento de saber, esta habilidad de conectarnos para adquirir nuevos conocimientos y estar siempre actualizados y por lo tanto tener un aprendizaje permanente. El siguiente principio nos dice la habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial. ¿Qué quiere decir esto? En esta parte del principio es donde entramos a tallar los docentes, los profesores, porque la tarea de nosotros va a ser el de gestionar, el de darle estos pequeños instrumentos para que ellos puedan sacar esta habilidad y poderla usar para sus conocimientos, no solamente el conocimiento de ahora, sino para el conocimiento de hoy, de mañana y de siempre. Por eso es importante ver las conexiones entre los campos, las ideas y conceptos. Por supuesto, esto quiere decir que no solamente es esta habilidad de conectarnos entre redes o conectarnos en internet y saber buscar la información, saber seleccionarla, sino también es importante conectar las ideas, conceptos, las informaciones que se nos dan a conocer o que nosotros mismos podemos sacar de la información. Es decir, que es importante conectar en nuestro cerebro las ideas, las informaciones que adquirimos. El siguiente principio nos habla: la información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del proceso cognitivista. ¿Qué quiere decir? Que esta teoría llamada conectivismo, su propósito es tener un aprendizaje continuo, un aprendizaje para toda la vida. Es decir, que al nosotros estar conectados, siempre vamos a estar actualizados. Y por lo tanto, siempre vamos a estar teniendo los últimos conocimientos, los últimos acontecimientos día a día durante el transcurso de toda la vida. Ahora pasamos a hablar de los retos, de los objetivos educativos del cognitivismo. Como primer reto nos dice capacitar a los alumnos para que pasen de ser consumidores de conocimiento y pasar a ser productores de nuestro propio conocimiento. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Que nos habla en una parte en el que hurgué un poco la información, encontré algo muy interesante que nos dice que el aprendizaje es un proceso creativo para adquirir el conocimiento. Entonces, en este caso, no solo tenemos que ser consumidores de los conocimientos que ya están ahí, prácticamente al alcance de nosotros, sino que también nosotros
tenemos que producir conocimientos. El siguiente reto nos dice, si el conocimiento que se necesita no es conocido, desarrollar la habilidad de conectarse con fuentes que correspondan a lo que nosotros requerimos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros no conocemos algo y no sabemos o no tenemos esa habilidad de conectarnos para conseguir nuestro propio conocimiento, entonces no nos va a ser nada fácil tener nuevos conocimientos y estar preparados para estos tiempos. Entonces, quiere decir que tenemos que desarrollar nuestra habilidad para conectarnos. Una vez que nosotros hayamos desarrollado la habilidad de conectarnos, fácilmente vamos a encontrar fuentes que nos van a llevar al conocimiento que nosotros requerimos. Como tercer reto tenemos desarrollar las competencias tecnológicas en el uso y apropiación de las TIC que garanticen el desarrollo individual y colectivo en términos de colaboración y cooperación con otros estudiantes o profesores. Quiere decir que tenemos que desarrollar nuevas estrategias, nuevas competencias, pero de la mano de la tecnología, para poder nosotros utilizarlo como algo nuestro, como en la vida diaria. Por ejemplo, una combi lo utilizamos diariamente, no es algo extraño nosotros tomar una combi, tomar un taxi e ir al lugar que nosotros deseamos. Algo parecido tiene que convertirse las TIC, entrar a tallar en nuestra vida cotidiana y no ser algo extraño, algo novedoso en nuestra vida. Así nosotros vamos a poder desarrollarnos tanto individual y colectivamente. Ahora nos habla del rol del estudiante. Como primer rol nos dice hacer parte de un ambiente auténtico. ¿Qué quiere decir hacer parte de un ambiente auténtico? Que el estudiante tiene que sentirse cómodo, sentirse él, no sentir que está encerrado en un lugar, que está obligado a estar en un cierto lugar, de leer esto, de leer aquello. No, estar en un lugar, en un ambiente en el que él se sienta cómodo, en el que él esté tranquilo, para que pues él mismo solo pueda encontrar esa motivación. Y si está motivado, obviamente el tema que va a escoger para estudiar va a ser de su interés. Y si es en caso de grupos, pues los grupos o los integrantes de los grupos tienen que tener esta motivación y este interés en común. Siguiente rol: observar y emular prácticas exitosas, creando un banco de lecciones aprendidas. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante, a través de la observación, emule. ¿Qué quiere decir emular?
hacerlo parecido, el conocimiento, el aprendizaje que adquirió, practicarlo y hacerlo algo parecido, y el poder archivarlo pues en su pequeño banco de lecciones que él en toda su vida va a poder aprender. Tercer rol, generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante en la sociedad del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que en la sociedad del conocimiento, en la sociedad que vivimos hoy en día, es importante ser crítico, ser reflexivo. Por ejemplo, les mencioné hace un instante un ejemplo de una noticia que aparecía en una red social. Tenemos que cuestionarnos de que esa noticia será verdad, será falso, y saber más sobre ella, indagar. El siguiente rol nos dice crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un blogger. Crear un blogger creando esta red, nosotros ya estamos creando una comunidad y haciendo parte de esa comunidad. Y por lo tanto, esta red que hemos creado, como es el blogger, es una red de aprendizaje o una página virtual, los cursos online. Ser parte de ellas, pero también crear para ser parte de estas redes de aprendizaje. Siguiente rol, ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar en nosotros, empezar de nosotros mismos, el querer aprender mucho más de lo que uno ya sabe. Siguiente rol, tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con quién lo va a aprender. En este caso, el estudiante va a tomar su propia decisión y va a elegir el espacio en donde quiere aprender, de qué manera lo quiere aprender y, sobre todo, con quién lo va a aprender. Siguiente rol, tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros para fortalecer. Quiere decir que, por ejemplo, en la escuela se da un conocimiento y ese día te tocó tal curso, a la siguiente te vuelve a tocar curso y tú tienes el mismo conocimiento que te dieron